Estás en control en cada situación. Tu amor me sostiene, mi fe fortaleces. Reprendes el mar, calmas tempestad. Tu palabra me alienta, tu gracia me sustenta. Qué bendición saludarlos aquí en tu podcast Entre Palabra y Canciones después de este lanzamiento que tuvimos el viernes pasado con esta canción Estás en Control. Una bendición saludarlos, una bendición estar aquí, chicos. Bendiciones. Y me siento muy contento. Bueno, mi esposa no nos ha podido acompañar, la verdad es que son muchas labores las que nos toca hacer. Los que son padres me entenderán. Entonces, por esas razones nos rotamos un poco los roles y por eso no nos ha podido acompañar. Pero bueno, estamos aquí muy contentos después de este lanzamiento y esperamos que si aún tú no has escuchado ese canto, ahí vamos a dejar el link en los comentarios de este podcast para que vayas, lo escuches, cantes con nosotros, lo compartas, pero sobre todo te apropies de esta palabra tan especial. El Señor está en control. Voy a hablar un poco más de esto más adelante, pero ahora vamos a dirigirnos a la poderosa e infalible palabra del Señor. Salmo, ¿cuál salmo? 49. Salmo 49. Escrito por los descendientes de Coré. Si no estoy mal, creo que ya es el último que está registrado en la Biblia como bajo la autoría de los descendientes de Coré. Así que vamos a leerlo en la Nueva Traducción Viviente porque tiene palabras un poco más fáciles que todos podamos leer. Versículo 1, y la versión Reina Valera dice como la insensatez de confiar en las riquezas. Creo que es el título que tiene simplemente nos recuerda los autores y vamos a iniciar. Escuchen esto, todos los pueblos, presten atención. Habitantes de todo el mundo, los de las altas esferas y la gente común, ricos y pobres, oigan. Pues mis palabras son sabias y mis pensamientos están llenos de buena percepción. Escucho con atención muchos proverbios y resuelvo enigmas con la inspiración del sonido de un arpa. ¿Por qué tendría que temer cuando vienen dificultades, cuando los enemigos me rodean? Ellos se fían de sus posesiones y se jactan de sus riquezas. Sin embargo, no pueden redimirse de la muerte pagándole un rescate a Dios. La redención no se consigue tan fácilmente, pues nadie podrá jamás pagar lo suficiente como para vivir para siempre y nunca ver la tumba. Los sabios finalmente tendrán que morir, al igual que los necios y los insensatos, y dejarán toda su riqueza atrás. La tumba es su hogar eterno, donde permanecerán para siempre. Podrán ponerle su propio nombre a sus propiedades, pero su fama no durará. Morirán al igual que los animales. Ese es el destino de los necios, aunque sean recordados como si hubieran sido sabios. Ahí viene la pausa, Selah. Como ovejas son llevados a la tumba, donde la muerte será su pastor. Por la mañana los justos gobernarán sobre ellos, sus cuerpos se pudrirán en la tumba, lejos de sus grandiosas propiedades. Pero en mi caso Dios redimirá mi vida, me arrebatará del poder de la tumba. Vamos a ir a la última parte de este salmo. Así que no te desanimes cuando los malvados se enriquezcan y en sus casas haya cada vez más esplendor, pues al morir no se llevan nada consigo, sus riquezas no los seguirán a la tumba. En esta vida se consideran dichosos y los aplauden por su éxito, pero morirán como todos sus antepasados y nunca más volverán a ver la luz del día. La gente que se jacta de su riqueza no comprende, morirán, al igual que los animales. Wow. Vamos a cantar el bridge de esta canción, Estás en Control, antes de entrar en la reflexión del Salmo 49. 1, 2, 3, 1, 2. Dulce nombre de Jesús, yo te invocaré, me levantaré en victoria y te adoraré. Estás en control en cada situación, tu amor me sostiene, mi fe fortaleces, reprendes el mar,
las tempestades, tu palabra me alienta, tu gracia me sustenta. Amén. Qué bendición haber podido grabar este canto y qué bendición poder compartirlo una vez más por este espacio. Vamos a meditar en la palabra del Señor y a comentar algo sobre este canto Estás en control. Bueno, y terminando entonces esta sección de las canciones de los hijos de Coré, antes de entrar en materia quiero contarles un poquito y bueno, vamos a hacer como un par de historias donde vamos a contar cómo fue el detrás de escenas de esta canción. Estás en control, la lanzamos el día viernes 5 de junio, 6 de junio, bueno, recuerdo 5, creo que sí, 5 de junio. Y fue una bendición enorme, pero la verdad fue un proceso largo. Muchas situaciones vinieron desde el inicio de empezar a escribir esta canción hasta el día que pudimos terminar la producción completa. Fue alrededor del año 2022 más o menos, que iniciamos hace 4 años atrás, y ha pasado muy rápido el tiempo es inclemente y bueno, estamos muy contentos. Quiero invitarlos a que escuchen, a que se apropien de esa palabra. No sé cuál sea la situación por la que estés pasando, pero lo que sí sé es que Dios es el Todopoderoso y Él está por encima de cualquier circunstancia. De hecho, en estos días pues estamos, por un lado, con todo el auge de la Copa del Mundo, que cuando se viene atrae la atención de todos, los que nos gusta el fútbol también. No voy a decir que a mí no me gusta, me gusta. Y por otro lado, mis compatriotas allí en nuestra hermosa nación de Colombia, estamos también en este momento tan decisivo a nivel del liderazgo presidencial. Y Dios está en control también de eso. A veces son situaciones que quieren salirse de control por las filosofías, por las opiniones, por tantas cosas, pero tenemos que seguir con nuestra mirada plena y sin irnos hacia la derecha o hacia la izquierda, sino plena la mirada en el Señor. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, a través de su palabra. Yo quiero invitarte, y de hecho lo pusimos ahí como el reto básico para esta canción de Estás en Control, es justamente ir a la palabra y leer San Marcos capítulo 4 desde el versículo 35, y ojalá también leer esa misma historia en el Evangelio de San Mateo y San Lucas, que está en esos 3 evangelios, no está en Juan. Entonces te invito a que por favor leamos esa historia. No, ya me sé esa historia. Bueno, te invito a que vuelvas y la leas, porque cuando uno vuelve y lee lo que cree que ya sabe, casi siempre Dios vuelve y te habla. Y digo casi siempre porque va a depender muchísimo de nuestra disposición. Así que eso es como lo que quería comentar por este lanzamiento que acabamos de hacer. Y bueno, continuamos aquí en familia, en medio de tantas ocupaciones, siempre teniendo este espacio para grabar, para cantar, para inspirar a estas nuevas generaciones. Y bueno, vamos a ir entonces a esta corta reflexión. Realmente va a ser muy corta. El Salmo 49 tengo aquí 2 comentarios que voy a usar, y es como que la conclusión de el éxodo de esta sección de los salmos, de esta pequeña sección. Hemos visto una hermosa vindicación de los caminos de Dios en conexión con los malvados y los justos, y cómo todo esto se concluirá hasta el final de los tiempos. Y aunque aparentemente, y de hecho eso es lo que muchos usan como pretexto para no obedecer la palabra del Señor, aparentemente como que no está, se lleva mucho tiempo predicando que Jesús viene, que las personas se arrepientan, y todo el mensaje del Evangelio, más de 2000 años, un poco más de 2000 años, llegará el día, y está muy pronto a suceder. Pero este salmo nos da una pequeña enseñanza a manera de los proverbios, y es un salmo que contrasta lo que para el ser humano es importante y lo que para Dios es importante. Y tenemos, como aquí nos muestra en este comentario de John MacArthur, 3 secciones: la introducción del verso 1 al 3, donde se hace este preludio de lo que significa esta canción, y inicia como el Señor llamando la atención ya no solamente de su pueblo, ya no solamente de lo que ahora somos como iglesia, sino de
todo el mundo, todas las personas. Y de hecho la versión tradicional dice, oigan esto, pueblos todos, escuchad, habitantes de todo el mundo, a los plebeyos como a los nobles. La versión que leímos, a los ricos como a los pobres, a todos nos incluye ahí. Porque no podemos olvidar quién es Dios. Y a veces nuestra condición de hijos y de confianza en el Señor y de conocimiento pareciera que se volviera, o pareciera que a veces algunos cruzáramos esa delgada línea que nos lleva a confiarnos en nuestras fuerzas y a olvidar que Él ha establecido leyes. Esta es una de ellas. Esta canción inicia con ese preludio y de cómo Él va a hablar con sabiduría y cómo hay de inteligencia y sabiduría en la voz del Señor. El salmista empieza, o mejor, el compositor, los descendientes de Coré empiezan a transcribir línea a línea. La segunda parte es la respuesta llena de pánico de los provocadores de Dios y hace una descripción y una causa de la misma. Juntamente dice que ¿por qué los que confiamos en el Señor, por qué habremos de temer cuando vienen los opresores? ¿Qué son los opresores? Bueno, en el caso de ellos eran directamente naciones enemigas, eran las naciones que los rodeaban y que periódicamente venían a la guerra a tratar de quitarles otra vez la tierra que el Señor les había dado. En el caso de nosotros es muy diferente. Nuestros opresores no son personas. De hecho, el apóstol Pablo lo dijo así. Nuestra lucha no es contra personas, él lo dijo, contra carne y sangre, contra gente. Nuestra lucha es contra principados y potestades que obran, que operan en las regiones celestes y que obviamente lo hacen a través de las personas, de las ideologías, de la tecnología, de los medios de comunicación, del entretenimiento. La lista es bastante larga. Esos son los opresores. ¿Por qué habría de temer en los días de adversidad, cuando la iniquidad de mis opresores me rodeare? Y entonces aquí ya se va directamente al tema que conforma esta canción. ¿Hablando de qué? De las riquezas, de los bienes materiales, del dinero. Alguien dijo, ¿sabías que si lees con atención los evangelios, te vas a dar cuenta que Jesús habló del dinero muchas más veces de las que podamos imaginar? Y es cierto, porque Él conoce nuestra condición, conoce nuestro corazón y sabe muy bien que es algo que fácilmente cautiva nuestra atención, cautiva nuestras fuerzas, muchas veces nuestra salud, y en ocasiones, inclusive a los que tememos al Señor, muchas veces se vuelve lo más importante. Y la palabra es clara en decir, la raíz de todos los males es el amor al dinero. Tú ya sabes ese verso. Ok. Y entonces empieza a dar esta situación y habla en la siguiente sección de este salmo tan especial. Cuenta cómo es imposible que un ser humano pueda tener la fortuna y pueda tener los medios con los cuales pudiese pagar su inmortalidad. Pudiese pagar para nunca morir, para nunca ver la tumba, lo dice el Salmo directamente. No hay forma de redimir ni siquiera a otra persona. Si ni siquiera hay forma de redimirnos cada uno, ni siquiera tampoco a otra persona. Bueno, una vez más lo dice aquí, los sabios y los necios, todos mueren, todos. Es la ley natural desde el día en que Adán y Eva decidieron desobedecer. A partir de ahí, todos vamos a morir. Ahora, es muy probable, por cómo están sucediendo las cosas, que nosotros seamos la generación que vamos a ver la venida del Señor, que vamos a ser arrebatados. Yo creo eso firmemente. Pero si aún el Señor se tardara en venir, todos vamos a morir. Y los que morimos en Cristo tenemos esperanza. Este salmo lo dice de una manera muy especial. Pero recuerda que, y este verso realmente me marcó. Bueno, antes de ir a ese, porque es de los últimos, recuerda una y otra vez insistentemente en la importancia de no confiar en las riquezas, en la importancia de ser sensatos, en la importancia de reconocer el Dios que tenemos. Es un Dios sabio, es un Dios poderoso, es nuestro proveedor.
y en entender que la provisión que Dios te ha dado y que Dios me ha dado es más que suficiente para suplir nuestras necesidades. Con esto no estamos obviamente diciendo que nos vamos a quedar sin hacer nada, dándole lugar a la pereza, al ocio, no, por el contrario, el Señor nos invita a ser diligentes en lo que requiere diligencia, nos invita a trabajar, nos colocó en Proverbios el tremendo ejemplo con las hormigas. De todas maneras, de todas formas, de hecho estando aquí en la tierra, Él dijo, mi Padre trabaja y hasta el día de hoy yo trabajo. El Señor continúa trabajando, Él nos da ejemplo desde el inicio de la creación. Usted y yo tenemos que hacer lo que debemos hacer, trabajar, y Dios seguramente te ha dado un talento, una idea de negocio, te ha dado una compañía para la cual trabajas, para la cual prestamos nuestros servicios. De pronto algunos ya tienen su comunidad. En el caso mío tengo un círculo de familias a las cuales les servimos con mi esposa. Aquí en casa ella cuida unos bebés hermosos. Yo estoy en este periodo que la verdad no lo había pensado y ni me había proyectado para hacerlo, pero Dios me ha puesto durante estos últimos ya casi 5 años a enseñarle a niños, a enseñarle a cómo tocar el piano, en algunos la guitarra, otros el ukelele, y compartimos de ese talento que Dios nos ha dado porque es el recurso a través del cual el Señor nos bendice. Seguramente tú tienes el tuyo. Y cada uno opera dentro de lo que Dios le permite hacer y dentro del trabajo, y es más que suficiente lo que Dios nos ha dado. Tenemos que dejar de librarnos mejor de la permeabilización o de ser permeados de la filosofía de la actualidad. De hecho, ahora sí quiero ir al final, uno de los versos de este salmo tan especial que lo leí, se lo estaba leyendo a mi esposa y hicimos como que ouch. Porque después de que va dando todos los pasos y va diciendo, mire, los que confían en sus riquezas van a morir, en su camino van a perecer, todas las cosas que tienen y las posesiones finalmente van a ser de otros. Por más de que te esfuerces en dejarle un legado, una herencia física y bienes materiales, lo van a disfrutar otros hasta el día de hoy. Nadie podrá hacerlo, llevarse a su tumba y disfrutar en su tumba de los bienes que consiguió mientras vivía. Con esto no estoy diciendo que no sea importante dejarle a nuestros hijos una herencia física, por supuesto que sí, pero lo más importante es que podamos dejarle a ellos el legado que va a transferirse de generaciones a generaciones sin que se vaya a dañar, sin que se vaya a oxidar, sin que se vaya a perder. Dios redimirá mi vida del poder del Seol, dice el escritor de esta canción, porque Él me tomará consigo. Es una promesa que usted y yo tenemos cuando nos acercamos a Él, cuando entregamos nuestras vidas, y es ahí donde viene en la siguiente y última parte ya directamente para nosotros. No temas cuando alguien se enriquece, cuando aumenta la gloria de su casa. La versión que leímos decía cuando aumentan los bienes materiales. Y ese temer es más como el acercarse a eso que la Biblia llama envidia o codicia. Porque recuerda aquí, porque cuando muera esa persona, esa familia, esa dinastía, ese líder, esa persona no se va a llevar nada. No va a descender con él su gloria. Y es importante que entendamos que aunque él, mientras haya vivido, esas personas, mientras se hayan gloriado de eso, al final de sus días van a terminar igual que cualquier ser viviente cuando pasa su periodo de vida. Pero luego dice esto: el hombre que está en honra, el último verso, y no entiende quién es el hombre que está en honra, aquel al cual el Señor se le ha revelado, aquella persona que ha aceptado a Dios en su corazón, que es un hijo de Dios, que hacemos nuestro mayor esfuerzo por conocerlo, por caminar en fe, pero para ellos o para nosotros, los que estamos en honra y no entendemos, semejante es, porque está hablando en términos singular, semejante es a las bestias que perecen. Wow, esa palabra fue como un baldado de agua fría, un refrescar de la palabra del Señor que nos decía: no estén deseando las riquezas y los bienes materiales de nadie, porque si lo hacen, somos semejantes a las bestias, a los animales que perecen, o sea, que ni siquiera tienen razonamiento.
Qué bueno que vayamos con esta palabra durante estos días y sigamos esforzándonos en lo que Dios nos ha permitido hacer. Ahora, a Dios le encanta que vayamos de gloria en gloria, que vayamos de bendición en bendición, pero Él es muy claro en poner límites y decir que la raíz de todos los males, de todos, familiares, emocionales, de salud, de una cantidad de situaciones que nos rodean como seres humanos, es el amor al dinero. Y eso incluye el amor a los bienes materiales porque se consiguen a través del dinero. Nunca será suficiente para el que tiene mucho. Siempre va a querer $1 más, siempre va a querer $1 más, va a querer algo más, va a querer que su siguiente mes sea mucho mejor. Y cuando eso pasa, nuestra alma empieza a llenarse de esa codicia y de esa insatisfacción de la bendición de Dios. Pero qué bueno estar siempre consciente que el Señor nos prometió estar con nosotros todos los días y Él no nos va a dejar y no nos va a desamparar. Si tu situación en este momento financiera tal vez es difícil, si tal vez estás pasando por necesidad en lo financiero, es bueno que recurramos al Señor, recurramos a la palabra, le pidamos en oración que Él abra puertas, que nos dé entendimiento y que muchas veces, siendo honestos, son nuestras malas decisiones los que nos han llevado gradualmente a esas situaciones. A veces, tristemente, nuestros hijos o los descendientes de las familias tienen que pagar esas consecuencias. Pero si ponemos nuestra mirada en el Señor y somos diligentes y trabajamos, la bendición del Señor siempre va a ser más que suficiente. Ahora, termino con esto. Obviamente Dios, dentro de su sistema sabio, poderoso, universal, ha puesto orden. Y hay principios que usted y yo no podemos evadir. Y son esos principios que están relacionados directamente a nuestras finanzas. El Señor desde el principio estableció una parte que es la parte sagrada, no para Él, porque al fin y al cabo Él no necesita nada. Vamos a leer otros salmos donde va a decir, si tuvieras sed, yo no te pediría a ti. Hay unos versos que dicen así, yo no necesito del dinero. No es eso, sino que Él quiere probar nuestra obediencia. Así que esa parte es innegociable. Y yo te quiero aconsejar, es un tip que aprendí después por cometer diferentes errores en la parte financiera, porque sabemos que esa parte a la que le llamamos diezmo es la parte escogida para el Señor, pero muchas veces la separábamos y no la dábamos. Y pagábamos muchos compromisos y luego llevábamos el diezmo. Y entendí que no funcionaba así, que yo tenía que pagar primero el diezmo, dar mi diezmo, dar mis ofrendas en los días que lo he tenido planificado, y los compromisos vienen después de pagar el diezmo. Yo te invito a que lo hagas si no estás acostumbrado a hacerlo, y vas a ver cómo la bendición del Señor va a ser más que suficiente, va a ser, en la Biblia usa ese término, en sobreabundancia. Bueno, este ha sido el Salmo 49, una canción muy, muy especial, un pequeño contraste en todo lo que veníamos hablando, pero esto sí que es importante para nuestras vidas, recordar que Dios está por encima aún de nuestras finanzas y que todo lo que tenemos son añadiduras de lo que Él ya ha prometido darnos. Así que no te desgastes tanto a veces en conseguir. Trata de esforzarte al máximo, pero siempre sacar la parte de tu dinero que le corresponde al Señor y darle el tiempo necesario al Señor y a tu familia para que podamos disfrutar de la bendición. Esto ha sido el Salmo 49. Invitarlos una vez más a que escuchen esta canción, Estás en Control, a que compartas. Déjanos tu comentario, por favor, es importante para nosotros. Ya nos veremos en el siguiente episodio. Vamos para el episodio 50 de esta serie. ¡Wow! Que el Señor te bendiga y te siga prosperando y ayudando. Paz de Cristo para todos. Chao, chao.